Hola, soy D'Angeli Zapata, del barrio Quirihue, y quería presentarles mi laptop. Bueno, acá tenemos la portada y de título le puse Pide a Dios, como pueden ver. Le puse así porque, como sabemos, él pidió a Dios a través de una oración. Acá podemos ver la biografía de José Smith y, como sabemos, como para introducirlos un poco, nació en 1805 el 23 de diciembre. Sus padres se llamaban Lucy Mack y Joseph Smith. Ellos se casaron en 1796 y José fue el quinto de 11 hijos. A los 7 años él sufrió una enfermedad que le afectó la pierna izquierda. Se llamaba fiebre tifoidea. Como pueden ver aquí en la imagen, que él se quedó con su padre ya que a su mamá le pidió que por favor saliera de la habitación en ese momento. Cuando, bueno, ellos como familias trabajaban en una granja y eran personas sencillas. Cuando José empezó a introducirse en la adolescencia, se preguntaba a qué iglesia debía unirse y buscó en la Biblia. Cuando su respuesta llegó, él hizo caso al consejo de Dios y realizó grandes e importantes obras para la iglesia. Y a los 24 años pudo restaurar la iglesia de Jesucristo en la tierra. Bueno, acá tenemos la parte interior del libro. Y acá tenemos el consejo, o sea, la respuesta que recibió José al leer la Biblia. Que como sabemos ya es Santiago 1:5. Y acá abajo puse un fragmento de los sentimientos del profeta. Y dice: ningún pasaje de la escritura jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión. El mío pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi ser. También aquí a los lados, como pueden ver, hice tipo pregunta y respuesta. Y a ver, vamos a ver esta pregunta, como ¿qué es un profeta? Como sabemos igual, es un hombre que ha sido llamado por Dios para poder hablar por él, en la tierra. Y estos hombres son los únicos autorizados para recibir la revelación para la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y bueno, los profetas obviamente profetizan y testifican de Jesucristo y el Padre. Bueno, acá vamos a pasar a la siguiente parte, que acá, como podemos ver en el dibujo, es la primera visión. Y acá tenemos a Moroni. Y vamos a hablar sobre la traducción. Acá el ángel Moroni le explicó a José que el libro que contenía la historia de... el libro que se le iba a entregar tenía las historias antiguas de las personas que vivían en América. Y que conservaba la historia antigua del Evangelio de Jesucristo. Y a partir de esa revelación, José Smith se convirtió en un profeta de Dios, obviamente. Y fue escogido para establecer la iglesia y restaurar el sacerdocio aquí en la tierra. Como sabemos, Moroni se le apareció 4 veces a José para darles instrucciones sobre las cosas que él tenía que hacer. Y acá podemos ver unos datos y los materiales que ocupó José para la traducción. Podemos ver que él ocupó el Urim y Tumim, que eran unos lentes que lo ayudaban a traducir. Las planchas, la liaona y la escritura, obviamente, que fue lo que se llegó después. Acá tenemos datos de la traducción. Y como podemos ver, el 21 de septiembre del 1823 se le apareció por primera vez el ángel Moroni a José. Acá también tenemos cuando por fin llegó el momento de obtener las planchas, el Urim y Tumim y el pectoral, el día 22 de septiembre de 1827, el Moroni se lo entregó a José. El día 7 de abril de 1829, José empezó a traducir otra vez el libro y se demoró solamente en un periodo de 3 meses, que fue entre abril y junio.
Y acá igual, el 15 de mayo de 1829, José y Oliver se retiraron a un bosque y recibieron el sacerdocio arónico por Juan el Bautista. Y por último tenemos, la iglesia se organizó en la casa de Peter Whitmer, padre, el 6 de abril de 1830. Yep. Acá podemos ver que Emma y José se casaron en 1827 y se trasladaron a Harmony, Pensilvania, Nueva York. Ellos experimentaron una muerte prematura de 7 de sus hijos. Y en Ohio, cuando llegaron a Ohio, decidieron adoptar a unos gemelos. Y cuando estaban en tiempo de separación ella y José, o sea, cuando José debía huir por el populacho que había en esa época, ellos siempre mantenían una comunicación a través de cartas. Y ellos como matrimonio soportaron muchas oposiciones, tragedias enormes. Y como sabemos, José amaba y respetaba a Emma. Ellos, bueno, ahora pasaremos a Emma Smith, que nació el 10 de julio de 1804. Ella era la séptima de 9 hijos, hija de Isaac y Elizabeth Lewis Hale. Ella, cuando era joven, desarrolló un profundo sentimiento de convicción religiosa y devoción a Dios. Cuando tenía 21 años, conoció a José, que tenía 19. Y a finales de octubre de 1825, ella se sintió impresionada por la personalidad que tenía José. Ellos, bueno, los papás de Emma se oponían a que ella se casara con José. Y ellos, como dice acá, se fugaron para poder casarse. Se fugaron el 18 de enero de 1821. Y ella tuvo una función muy destacada en la restauración de la iglesia. Emma amó mucho a José durante toda la vida que estuvieron juntos y hizo muchas cosas para brindarle el apoyo en la importante labor que tenía en la iglesia del Señor. Acá podemos ver cómo Lucy se expresó de Emma. Dice: nunca he visto a otra mujer que soportara toda especie de fatiga y tribulación, mes tras mes, año tras año, con el valor, el celo y la paciencia inquebrantables como ella lo ha hecho siempre. Ha sido zarandeada en el océano de la incertidumbre, la ira de los hombres y demonios, algo que habría destruido a cualquier mujer. En julio de 1830 se recibió una revelación para Emma, que ahora se conoce como Doctrina y Convenios 25, o también conocida como Dama Elegida. Se le instó a consolar y apoyar a José en todas sus aflicciones, y además se le encomendó actuar como un escriba para explicar las escrituras y exhortar a la iglesia. También ella ayudó y ayudó a enfermos, huérfanos y gente sin hogar. Como dama elegida, presidió la Sociedad de Socorro desde la fundación, que fue en 1842, y enseñó como presidenta doctrinas a las mujeres y administró la salud de los miembros y defendió públicamente los principios de la pureza moral, y fue la primera mujer en recibir las ordenanzas del templo. Hizo peticiones políticas a favor de la iglesia y de su esposo. Emma y José mantuvieron un amor profundo y un vínculo afectuoso entre ellos. Y hay un extracto que dice: mi corazón está enlazado con el tuyo para siempre jamás. Y a través de las cartas. Y Emma le responde:
todavía vivo y sigo dispuesta a sufrir más si es la voluntad del buen cielo que haga por causa tuya. Ahora pasaremos a... Acá podemos ver que hay unos extractos de cartas. Acá están las de Lucy, la mamá de José, de José Smith y de Emma Smith. Acá podemos ver las bendiciones que nosotros podemos recibir, a través de la restauración del Evangelio que hizo José. Como por ejemplo los templos, que en ellos podemos realizar ordenanzas personales, familiares y también otras obras, como por ejemplo el bautismo por los muertos. Así, nosotros como miembros podemos ayudar a las personas que no alcanzaron a conocer el Evangelio y llegar a ser una familia eterna. También acá hay unas fechas importantes que ocurrieron y están escritas en Doctrina y Convenios. Como por ejemplo, acá, el 5 de abril de 1836, el profeta Elías visita el templo y restaura las llaves de los sellamientos. Eso se encuentra en Doctrina y Convenios 113, del versículo 13 al versículo 16. Era Doctrina y Convenios 110, versículo 13 al 16. Bueno, ya, para seguir, también tenemos la traducción del Libro de Mormón, que nos lleva a nosotros a Cristo y es la piedra angular de nuestra religión. También junto a este libro se tradujo Doctrina y Convenios, que lleva a los hombres al reino de Cristo y que es un libro de revelación moderna y constante. Acá también tenemos la bendición y guía divina del Señor, que es el poder predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua. También tenemos el plan de salvación, que fue una visión dada en febrero de 1832 y se registra en la sección 76. Y el bautismo, que es una manera nueva de vivir y que se le reconoce como el renacimiento. Acá tenemos la autoridad de sacerdocio, que es tan importante para nosotros. Nos ayuda con guía y a través de la fidelidad que nosotros podemos tener, nos ayuda a recibir oportunidades personales y bendiciones eternas. Acá tenemos la persecución que sufrió José. Acá José estaba en la cárcel y en un momento que los guardias estaban burlando por las abominaciones que ellos habían hecho con los santos, Parley Pripad relata que José se puso de pie y respondió con poder a los guardias, diciendo: silencio, demonios del abismo infernal, en el nombre de Jesucristo os censuro y os mando a callar. No viviere ni un minuto más escuchando semejante lenguaje. Cesad de hablar de esa manera, o vosotros o yo moriremos en este instante. Y permaneció erguido en silencio en su terrible majestad. Acá a continuación podemos ver unos datos curiosos que ocurrieron en este periodo de tiempo. Que, por ejemplo, acá el 14 de febrero de 1835, casi 5 años después de la organización oficial de la Iglesia, se llamaban los primeros miembros del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta revelación se encuentra en la sección 18, que nos ayudaría a comprender mejor sobre esto. Acá, por ejemplo, en Doctrina y Convenios 4, que es una sección muy corta, ya que consta solamente de 7 versículos, pero contiene suficientemente consejo para dedicar una vida eterna a estudiar. Acá adentro tenemos las 8 verdades del Evangelio, cada una con su descripción por dentro. Y acá
tenemos las adversidades que sufrieron los santos, como por ejemplo la que sufrió José y Oliver, que debido a la persecución que ellos estaban viviendo, en el mes de junio de 1839, ellos salieron de Harmony y terminaron la traducción en la granja de Peter Whitmer. Y como también podemos ver de John Heimer, que dice: bien recuerdo los sufrimientos y las crueldades de aquellos días. Nuestra familia tenía una carreta y un caballo ciego que tuvo que transportar todas nuestras pertenencias. Acá, ya para estar finalizando, tengo partes del himno "O está todo bien". Y acá adentro tengo también partes del himno 16, "Un pobre forastero", que este himno fue cantado a petición del profeta José a unas pocas horas antes de ser asesinado. Acá tenemos extractos de los sufrimientos que pasaron José y los acompañantes de él. Acá hay una pequeña parte de lo que sufrieron los santos la noche que asesinaron a José, que dice: fue una época de oscuridad, y a pesar de que nunca se olvidará después de saber el motivo, era una noche tranquila y había luna llena. Parecía ser una noche de muerte, y todo conspiró para hacerla solemne. Se escucharon las voces de los líderes que llamaban a los varones a congregarse, y escuchándoles a lo lejos, caían sobre el corazón como campanas fúnebres. Y el 26 de junio de 1844 fue la última noche de su vida. Acá tengo una imagen de Jairo y José, que con la frase muy conocida de ellos, que dice: en vida no fueron divididos, ni en su muerte fueron separados, que se encuentra en Doctrina y Convenios 135.3. Acá está mi testimonio sobre la restauración. Y para terminar, dice: damos gracias a Dios por el profeta José. Él fue quien nos brindó el verdadero conocimiento de Dios, el eterno Padre, y de su Hijo Jesucristo, de su Hijo resucitado, el Señor Jesucristo.